Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral, que será un híbrido entre una exposición de nuestro magnífico invitado, Giuseppe De Palo, y el conversatorio que podamos tener a través de las preguntas que le realizaremos. Es una conferencia que hemos programado y realizado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero apoyadas por instituciones cercanas al mismo, como son el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, y la COEMIC, Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto. Presentemos formalmente a nuestro querido ombudsman de los fondos y programas de Naciones Unidas. Giuseppe De Palo se graduó en las facultades de Derecho de la Universidad de Bolonia, la primera universidad, sin lugar a dudas, y de la Universidad de California en Berkeley. También es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Urbino. Su equipo, con sede en la ciudad de Nueva York, tiene la tarea de ayudar a prevenir y resolver disputas relacionadas con el trabajo dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas en materia de población, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos y ONU Mujeres. Antes de unirse a la ONU, fue profesor de Derecho y Práctica de Resolución Alternativa de Disputas en la Facultad de Derecho de Mitchell Handling en Estados Unidos. Ha brindado asesoría a parlamentos nacionales y supranacionales, ha asesorado a los ministros de Justicia y Economía de varios países desde la política de resolución de disputas. Asimismo, ha escrito ampliamente sobre mediación y sus publicaciones se han traducido a diversos idiomas. Durante su carrera ha contribuido a la resolución de más de 2.500 disputas, mediando casos en más de 60 países y tratando con partes de más de 90 nacionalidades. Es un gran promotor de la legislación efectiva de mediación en Italia y a partir de su éxito emulada pues, en muchos países. Pero yo creo que, o creemos que lo más importante de su currícula no figura aquí, que no es poco lo que acabamos de expresar de él, sino en su generosidad, en su amabilidad, por supuesto, flexibilidad, porque combina ese binomio tan importante, al menos para mí, de sencillez y sabiduría. Yo suelo decir que la gente más sabia es la más sencilla y esto se cumple a carta cabal en la persona de nuestro conferencista Giuseppe De Palo. Buonasera per il Messico, buonanotte per te, grazie tante per fare lo sforzo di parlare in spagnolo, per noi è benvenuto. Definitivamente esta conferencia despierta interés desde su título, además de extrañeza al referirnos a la mediación obligatoria. Por supuesto que buscamos, mi colega y amigo Fernando Navarro y una servidora, Nuria González, la manera de llamar la atención o provocar el debate, dado que la voluntariedad es un principio de la mediación y por ello pareciera una contrariedad. Por ahí podríamos empezar, Giuseppe. ¿Cómo puede coexistir el principio de voluntariedad en la mediación con esa obligatoriedad? Adelante. Gracias, Nuria, Fernando, gracias a todos, a todas. Es un placer muy grande para mí. Disculpe de antemano por la calidad de mi español. Nunca he tenido lecciones de español en la escuela, no digo eso con orgullo. El total de la mi práctica escolar con el español es cuatro medios días en Buenos Aires. Entonces, se hablo con un poquito de acento argentino, esa es la razón. Estaba alternando lecciones de español con lecciones de tango. Parece que no tengo futuro con el tango, pero puedo haber un futuro con el español. Entonces, cuando el COVID permite, me voy a volver a Latinoamérica por una inmersión completa en el español con la esperanza de mejorar. Con premisa, ¿no? Si algo no es claro, mi compañero y amigo Nuria, Fernando, todos los otros, córtame, voy a explicar en italiano si necesito en inglés. Y la pregunta ahora en este momento.
La bella durmiente sobre la mediación es un concepto que escuché la primera vez en el otro siglo, 1998. Estaba en una conferencia al Consejo de Europa y un abogado alemán habló por la primera vez para mí de la bella durmiente, la mediación. Y como práctico a este tiempo académico de mediación, empecé mi carrera académica en 1995, el concepto me intrigó muchísimo. ¿Qué se necesita hacer, no? Per velar la bella durmiente. El príncipe azul, ¿qué es? La voluntariedad, es nada, es simplemente el concepto de mediación, un concepto lógico, simple, amable, humano, económico. Entonces, con un nivel de conciencia, simplemente con la conciencia, con la promoción académica, profesional, no cultural, la gente naturalmente va a tomar la decisión de entregarse, de ocuparse, de involucrarse en la mediación. Pero estamos aquí 22 años después, 30, 40 años después, el movimiento, como se llamaba el movimiento ADR en los Estados Unidos, y ahora el número de mediaciones en el mundo es menor que el número de los mediadores. La conclusión es que la durmiente está durmiendo. El trabajo de todos nosotros en Italia, las Naciones Unidas, en México, no es bastante, no es fuerte, ¿no? Por un cambio de fenómeno. Me gustaría explicar la cara, mostrar la cara a ustedes del príncipe azul con algunos datos. Voy a compartir algo y me gustaría empezar con un modelo. Voy a hablar un poquito en este momento de un modelo de mediación, no particularmente de una ley, tenemos también una ley, pero tengo interés en un modelo, en un concepto de un cuadro legal, normativo, para tener mediaciones en número grande, en número relevante. Entonces me gusta empezar con el concepto que la mediación es un servicio. ¿Okay? Y un servicio necesita de dos elementos, la oferta y la demanda. Y necesitan un balance. Cuando tenemos muchísimos mediadores y no muchas mediaciones, tenemos una falta de balance entre oferta y la demanda. Como muchísimas legislaciones, la ley italiana, en este ejemplo, tiene dos tipos de elementos. A la izquierda tenemos elementos para crear la demanda de mediación. A la derecha tenemos 4 elementos para asegurar la calidad de la mediación. ¿Okay? Empezamos a la izquierda. Como creo en todo el mundo, una mediación puede empezar en Italia, en otra parte del mundo, simplemente con la firma de un acuerdo escrito de los litigantes. Después de que surja la disputa. Es un acuerdo para mediar. No creo que necesitamos una ley particular para empezar, para activar una mediación de esta manera, ¿no? El derecho contractual básico, creo, tiene disposiciones para que si, por ejemplo, Fernando y yo tenemos unas disputas, podemos firmar un acuerdo para mediar, por ejemplo, preguntando a Nuria de activarse como mediadora. Es el sistema muy simple, universal, yo creo. El segundo elemento, el elemento que como respuesta a la pregunta de Nuria, el balance entre el elemento voluntario, el elemento mandatorio de la mediación, esto es que el número 2, lo que en Italia llamamos el modelo de mediación con fácil exclusión voluntaria, o en inglés, modelo de easy opt-out. En este modelo es mandatorio para las partes, no en todos los casos, no en todos los asuntos, más o menos 15% de los asuntos en el sistema italiano, de participar a una reunión
de mediación, a una primera reunión de mediación con el mediador. Es una condición previa para acceder a la corte. ¿Okay? Voy a hablar de este modelo en algunos minutos. Entonces tenemos una mediación puramente voluntaria, número 1. Fernando y yo tenemos que concordar de empezar una mediación. Tenemos casos donde es mandatorio intentar sentarse con un mediador, ¿okay? Para una primera reunión, no por toda la mediación. Tercero, tenemos casos en el sistema italiano y en los sistemas de otros países, donde el juez puede ordenar a su discreción en todos los casos civiles, de materia disponibles, por supuesto, puede ordenar a las partes de empezar una mediación. El cuarto sistema, yo creo también universal, es el sistema de la cláusula contractual, donde las partes, una cláusula agregada a un contrato, por supuesto, antes que surja la disputa, las partes toman una decisión que si hay una disputa antes de ir al tribunal, se necesita tentar la mediación. Este es el cuadro actual, ¿no? La ley mucho más compleja, pero las 4 avenidas para empezar una mediación, para crear mediaciones, está a la izquierda del video. A la derecha tenemos otros elementos para asegurar que la mediación es una mediación buena. ¿Okay? Primero, en el sistema corriente de mi país, de Italia, los proveedores de mediación, de servicios de mediación, son organismos de mediaciones acreditados por el Ministerio de la Justicia, administran los procedimientos de mediación fuera de los tribunales. Aproximadamente tenemos ahora 550 proveedores, organizaciones privadas y públicas, las dos tenemos privadas y públicas, con miles de oficinas en todas las ciudades de Italia. Los mediadores acreditados por el Ministerio de Justicia se enumeran dentro de los proveedores de mediación. No es posible, en otras palabras, en Italia en este momento, trabajar como mediador singular. El mediador necesita ser parte de un proveedor de mediación. Vamos a discutir el porqué de este ahorita. Más o menos tenemos ahora 20.000 mediadores en todo el país, acreditados para el Ministerio de la Justicia y registrado también en uno o más organizaciones proveedores de mediación. Claro que la existencia de un proveedor de mediación está allá para garantizar la calidad de los mediadores. Unos, no todos, no, una de las herramientas para controlar por el Estado, para controlar los mediadores. Un control indirecto, no es el Estado al medio de organizaciones reconocidas y acreditadas para el Ministerio. Tenemos también control sobre las entidades de formación y mediación acreditadas. Tenemos proveedores de mediación acreditados en entidades de formación acreditadas. ¿Qué va a decir si yo puedo llamarme y trabajar como mediador? Necesito en Italia una acreditación o reconocimiento de una entidad de formación reconocida para el Ministerio. En este momento tenemos un curso básico mandatorio de 50 horas y cada 2 años es mandatorio un curso de 18 horas, 18, para continuar a ser acreditado. Cuarto elemento fundamental, el Ministerio, el Estado, controla los proveedores de mediación, los mediadores acreditados, las entidades de formación y los capacitadores por el medio de una oficina de registro de mediación. El registro está en el Ministerio de la Justicia. En el Ministerio de la Justicia tenemos personas, funcionarios, que trabajan para la administración de estos elementos. Este es un modelo, no el modelo, un modelo para hacer las dos cosas. La parte la más original, yo creo la más eficaz, la más exitosa del sistema de la derecha, es el número 2. Porque en todo el mundo, como comenté, tenemos mediación voluntaria. En muchísimos países los jueces pueden ordenar o sugerir
la mediación. Y yo creo en todo el mundo una cláusula contractual de mediación ante la disputa es vinculante para las partes. Entonces, lo que es nuevo, lo que es original, es el número 2. Voy a explicar cómo funciona esto. Esto es el modelo de exclusión voluntaria fácil de cui estoy hablando. El modelo es una fusión, es una mezcla de una parte a la arriba en rojo, mandatoria, requerida, y una parte abajo en color verde, non obligatoria, voluntaria. ¿Okay? El proceso empieza con una reunión inicial. Por ejemplo, estamos en un caso de difamación. Fernando cree que yo he cometido difamación contra él. Normalmente, si yo tengo una causa, un asunto de difamación, me puedo ir al tribunal, ¿no? Contestando la difamación y pidiendo gastos, ¿no? Algo de esta natura. La difamación en el sistema italiano, en la ley italiana, es uno de los asuntos donde es requerido inicialmente una sesión inicial de mediación. Entonces yo no puedo ir directamente al tribunal. Necesito primero enviar una requesta de mediación a un proveedor, a un organismo de mediación contra Fernando. Entonces yo escribo al organismo, yo soy Giuseppe De Palo, víctima de difamación para Fernando Navarro. Entonces pido de empezar una mediación contra ello. El organismo de mediación recibe la mi respuesta y contacta, por supuesto, a Fernando. ¿Okay? En Fernando tiene a participar a una sesión, una reunión inicial con yo, la parte instante, el mediador y lui mismo. ¿Okay? ¿Qué pasa si Fernando decide no voy a hacer nada? No me gusta participar en la mediación. Si Fernando, la parte llamada en mediación, no se presenta en mediación, Fernando toma el riesgo de enfrentar dos tipos de sanciones. Primero, una sanción económica. Segundo, una sanción de tipo procesual. ¿Cómo? Imagina lo que pasa. Yo envío la respuesta de mediación, el centro llama a Fernando, Fernando no contesta nada. Cuando en 30 días yo puedo pedir al centro de mediación, al proveedor de mediación, una carta que explica si Giuseppe De Palo intentó, envió una respuesta de mediación a Fernando, Fernando no respondió. Esta carta prueba que Giuseppe De Palo ha hecho lo que se necesita para empezar el proceso en tribunal. Con esta carta, que prueba un tentativo de mediación, tengo en final acceso al tribunal. El tribunal va a evaluar el porqué del silencio en este caso, ¿no? O del refusal, ¿no? de Fernando de participar en mediación, y puede imponer una sanción económica por la falta de participación a esta reunión inicial. ¿Okay? Entonces tenemos un incentivo fuerte por la parte llamada a participar a esta sesión inicial. Un otro incentivo para las partes muy importante es que para Fernando participar a esta reunión inicial no cuesta mucho dinero. Depende del valor de la disputa. Fernando y yo tenemos los dos a que pagar solamente en este sistema, en este momento, 40 o 80 euros. ¿Okay? Para empezar el proceso de mediación, es pagar para la primera sección conjunta con todas las otras partes. ¿Okay? Entonces, ahora asumimos lo contrario. Fernando acepta la invitación por el medio del proveedor de mediación y se presenta a la reunión de mediación. Paga 40 o tanto euros, yo hago lo mismo y se sentamos los dos con nuestro mediador o mediadora. Hablamos, por supuesto, de la posibilidad de resolver la disputa a medio de la mediación. ¿Okay? Pero yo o Fernando o los dos
tomamos la decisión que la mediación no es útil, no tiene posibilidad de ser exitosa. Entonces, no go. Tomamos la decisión de cerrar el tentativo al final de esta primera cita, ¿no? Reunión. En este caso, el tentativo de mediación se considera terminado, hecho, y no tiene sanción para nadie si la mediación termina en este momento. El requisito de un tentativo serio se hace simplemente con la participación a esta reunión inicial. ¿Qué pasa si, por lo contrario, Fernando y yo estamos sentados con el mediador habla, explica su trabajo, hablamos del caso, y los dos, Fernando y yo, tomamos la decisión de continuar, ¿no? De celebrar el proceso, porque pensamos que tiene posibilidades de éxito. El mediador o la mediadora parece muy preparado, la otra parte tiene una actitud justa, conciliativa, ¿cómo decir? Las dos partes toman la impresión que es un buen investimento la mediación. En este caso, Fernando y yo, las partes, tenemos otras sesiones en el mismo día o el día siguiente, tomando la decisión formal, firmando una carta donde el acuerdo es de continuar con el experimento de mediación. En este caso, el empeño de los dos, de los litigantes, Fernando y yo, es de pagar al centro de mediación más que 40 o 80 euros para parte, por supuesto. El valor máximo del honorario del mediador depende de un cuadro, ¿no? De una escalera, dependiendo del valor de la disputa. 100 euros, 200, 300, 500, depende del valor de la disputa. Esto no es un detalle, no es importante, pero es una decisión voluntaria de Fernando y yo, de las partes, de continuar con el esfuerzo de mediación. Lo que es requerido, lo que es mandatorio, es solamente la participación a esta reunión inicial. Entonces tenemos un elemento mandatorio, la participación requerida al primero encuentro, a la primera cita, reunión. Después, la decisión de continuar, ¿no? Con la mediación es 100% voluntaria. 100% voluntaria, como decir, las partes no tienen miedo de sanciones económicas o procesuales. Este es lo que llamo la mediación de la mediación. El gran dilema, el gran debate es voluntaria, mandatoria. Este modelo se llama de exclusión fácil porque, por supuesto, en cada caso es posible para las partes terminar, ¿no? Con una mediación. Mediación es un proceso de participación y continuación voluntaria. Pero si yo tengo riesgo de sanciones y si yo ya pagué muchísimo el dinero, todo el costo, ¿no? De la mediación de antemano, terminar la mediación no es tan fácil. Si yo puedo terminar la mediación a un momento inicial, ¿no? Sin un gran investimento de dinero, de tiempo, esta es una exclusión más fácil. Entonces tenemos los dos elementos, lo mandatorio y lo voluntario, en una mezcla de un sistema de exclusión fácil. Antes de tomar la próxima pregunta, en este tiempo de las verdades y de los hechos alternativos, no sabemos lo que es verdadero y no, me gusta muchísimo hablar con ustedes y presentar datos oficiales. Los datos aquí en el video son datos del Ministerio de la Justicia italiano. En el enlace a la parte abajo es el enlace donde ustedes pueden verificar cada 3 meses los datos de mediación. ¿Por qué esto? Porque todos los proveedores de mediación, 500 más o menos, 550, cada 3 meses tienen la obligación de compartir los datos sobre las mediaciones. Entonces tenemos datos reales en Italia sobre la difusión de la mediación.
Es una historia particular, es un experimento sociológico, porque muestra el impacto práctico, real, sobre la mediación del cambio de la ley, de la legislación. Hasta el 2010, como usted puede ver a la izquierda, la ley, el modelo de legislación italiana, estaba completamente voluntario. Unos 3 y 4, ¿no? Los 3 modelos. No tenemos no sesión inicial requerida. El número total por año de mediación era menos que 10.000. La primera ley italiana sobre mediación es del 1992. Entonces, 18 años de ley, la primera en 1992, y en todo el país 10.000 mediaciones, contra millones de causas en tribunales. Entonces, la mediación para 18 años es un fenómeno muy pequeño, muy pequeñito. Podría decir irrelevante. El cambio, como un interruptor, apagado o encendido, ¿no? On-off, pasa en el año 2011 hasta el 2012. Porque una ley escribida, aprobada en el 2010, más eficaz a partir de marzo 2011, e introduce la mediación obligatoria. Una mediación 100% obligatoria, no la mediación obligatoria solo para el primo encuentro. No, es una ley simple, muy simple, que por algunos asuntos judiciales, bien raíces, negligencia médica, difamación, otros, dispone que antes de ir al tribunal necesito esperar un tentativo completo de mediación. En mi caso, ¿no? Recuerde, contra Fernando, y tengo a pagar por la mediación de antemano. Si yo no tengo ganas, si yo no tengo confianza en el éxito de la mediación, si me gusta ir al juez, tengo mandatoriamente de antemano a intentar pagar, en decir mi tiempo y resources en una mediación obligatoria. En más o menos 2 años tenemos 215.000 casos o por año mediamente 100.000 casos, con una tasa de éxito muy importante, 42%. Lo que pasa en el mes de octubre de 2012 es que la Corte Constitucional italiana cancela, ¿no?, la ley sobre la mediación. Por la Corte la ley es inconstitucional. Entonces el requisito mandatorio, ¿no?, de una mediación en los casos de difamación, de raíces, no existe más. Lo que pasa entonces el 2013, la mediación es solamente voluntaria, el número de mediaciones se baja drásticamente, ¿no? La tendencia a la baja. ¿Okay? Es inevitable, ¿no? No es más mandatorio mediar, entonces el número de mediación va a bajarse. ¿Okay? El porqué de la decisión de la Corte Constitucional no es muy importante, no es que en el sistema constitucional de Italia, la mediación no podría ser mandatoria. El problema, según la Corte Constitucional, es que el requisito mandatorio del 2011 estaba escrito en un reglamento del gobierno, no en una ley parlamentar. Entonces la decisión de la sentencia de la Corte italiana no habla mínimamente del asunto si la mediación puede o no puede ser obligatoria en Italia. No se ocupa del mérito. ¿Por qué? Por un problema formal. La ley, el requisito obligatorio, en 2011, no es el fruto de una ley parlamentar, está escrito en un reglamento gubernativo. En el septiembre del 2013, mirando la situación que no tenemos mediaciones, el gobierno inmediatamente reescribe una ley sobre la mediación, haciendo 2 cosas diferentes que han pasado.
los errores del pasado. Primero, el gobierno no escribe más una ley, un reglamento gobernativo, prepara una ley parlamentar. Entonces, el problema del rango, del nivel de la legislación, no existe más. La segunda cosa muy importante, de la ley de 2013, que es la ley corriente de este momento, se introduce este concepto que hacer mandatorio no es toda la mediación, es solamente, como comenté, la sesión inicial de mediación, el modelo de easy opt-out. Para hacer la mediación, el requisito de la mediación menos duro, menos, más fácil para las partes. Para ver también un sistema de un filtro, ¿no? Como un filtro de los casos que tengan posibilidad de éxito positivo en mediación, la mediación se explica. Por los casos donde las partes no tengan ganas de mediar, ¿no? La mediación se corta, ¿no? Inmediatamente, sin tiempo y sin costos. El resultado a hoy de este sistema es visible, más o menos 170,000 casos para año, ¿ok? En total, más o menos 1.500.000 mediaciones en 9 años y medio, todos juntos, y la tasa de éxito es del 52%. Los números están extraordinarios, usted, pensando bien en los números. Estos son casos de mediación obligatoria o donde la primera reunión de mediación fue mandatoria. Lo significa que la mediación se celebra. ¿Por qué? Porque una de las dos partes es en el proceso de ir al tribunal, pero necesita hacer un tentativo de mediación. Nada en el sistema italiano no tiene prohibición entre, por ejemplo, en estos casos, de una negociación voluntaria. Piensa en mi caso, ¿no?, de difamación contra Fernando. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no intentar una negociación? Yo puedo intentar una negociación con Fernando, pero si no hay acuerdo, ¿no?, sobre la resolución del problema de difamación, entonces es necesario ir al tribunal. Ma cuando me voy al tribunal, porque todos los tentativas de negociación bilaterales no tengan éxito, en un caso sobre dos, 52%, hay suceso de la mediación. Un taxa de suceso de 50% en el caso de mediación, ¿no?, obligatoria, es increíble, ¿no? El último dato que voy a compartir es esto. Por supuesto, tenemos la mediación obligatoria, ¿no?, requerida por la ley. Pero tenemos también los otros tres casos, ¿no?, la cláusula, la propuesta y la mediación voluntaria, el acuerdo de mediación. En el año 2019, esto es los números de la mediación. Más o menos 87% de la mediación son las mediaciones requeridas para la ley. Los italianos median cuando tengan una obligación de mediar. Poquísima, no muchísima cláusula de contrato, 0,5%. La propuesta del juez de mediación, 1,2%. Las mediaciones voluntarias, acuerdo, ¿no?, de mediación, 11%. Después, muchísimos años de práctica de mediación, ¿no?, mediación requerida también. Entonces, este concepto es muy importante cuando nos preguntamos cómo se activa una mediación. La respuesta de estos datos es que necesita un mecanismo favorable, un mecanismo con limitados elementos mandatorios. Una respuesta muy complicada, Nuria, a la pregunta. Comentarios, retroalimentación, preguntas sobre antes de la próxima pregunta. Listo. La pregunta por sí sola es la ponencia tuya, pero lo que acabamos de escuchar por tu parte, Giuseppe, es que no es una cuestión, digamos, de cultura, que estemos, digamos, enfocados a mediación o la primera sesión de mediación voluntaria o no, sino es una cuestión incluso de leyes
¿Qué tipo de ley es la que lo va, digamos, a implementar? ¿Es correcto esta apreciación? Sí, sí, particularmente. No se puede conectar la cultura como el obstáculo principal a una promoción de la mediación. Lo ejemplo está aquí. Yo soy en este momento en Nueva York. En el estado de Nueva York, la mediación, el fenómeno de mediación no es lo mismo que en Florida, en California, en Texas. ¿Okay? No se puede decir que el sistema de Nueva York, de los abogados, jurisprudencial de las universidades, no conozco la mediación. Lo mismo es en la ciudad de Boston, en Massachusetts, donde tenemos la Universidad de Harvard. No podemos, no es lógico lógica la conclusión que no tenemos informaciones o promociones de servicios. La diferencia está que el sistema de la ley de Florida, de California, de Texas, es diferente. ¿Verdad? La ley cambiaron la ley en mediación desde 2018. No se habla de mediación obligatoria, nadie gusta la palabra obligatoria o compulsoria, compulsory, una palabra muy negativa. Se habla aquí de mediación presuntiva. La ley dispone una presunción que todos los casos son buenos por un tentativo de mediación. Pero es lo mismo sistema. No se puede ir al juez antes de intentar una mediación. Entonces no es un factor de cultura, ¿no? Porque este país se demuestra. Se demuestra de una otra manera también. En los Estados Unidos tiene una palabra que es, si tiene humo, tiene fuego. ¿Eh? Entonces miramos a los países donde tenemos muchas mediaciones. ¿Cuál es el sistema legal de los países donde tenemos muchísimos casos? Y no hay país en el mundo donde tenemos muchísimos casos de mediación, es un sistema 100% voluntario. Me gustaría compartir una otra cosa con ustedes. Es un parágrafo pequeñito de una sentencia muy importante en el derecho constitucional europeo, el derecho de la Unión Europea, una sentencia del 2010, que habla exactamente sobre esto. Este aquí. Esta es una sentencia del 2010, ¿ah? Puedo compartir, a la CINI contra otros, ¿okay? De la Tribunal de Justicia, Sala Cuarta. Mire el parágrafo 65. La Corte, el Tribunal, reconoce que un sistema eficaz, un sistema facultativo de resolución de conflictos no es valable, no es exitoso. No soy yo. Ese es el Tribunal de la Unión Europea, que reconoce que es un objetivo de la ley es de facilitar el acceso a la mediación. Un sistema facultativo no es eficaz. ¿Okay? ¿Cómo se puede encontrar un balance entre el derecho universal de acceso a la justicia y la mediación? Esta es en 4 sigas, la conclusión clara por cada parlamento en el mundo a seguir para implementar una ley eficaz, ¿no?, de mediación, una ley que no es contraria al principio de acceso a la justicia. ¿Okay? La tramitación previa de un procedimiento de conciliación extrajudicial se puede hacer, ¿no?, si los 4 requisitos no conduce a una decisión vinculante para las partes. ¿Okay? En la mediación no es vinculante. Yo me puedo encontrar con el mediador y con Fernando, pero no tengo una obligación a encontrar un acuerdo, ¿no? La decisión de terminar una disputa o no es una decisión libre de las partes. Segundo requisito, no implica un retraso sustancial a efectos de ejercicio de una acción judicial. Si la mediación necesita 3 o 4 años, ¿verdad?,
Este es tu retraso sustancial. Entonces, por ejemplo, en la ley italiana, el máximo es 2 meses. Entonces un retraso contenido, limitado a 2 meses. O sea, el segundo requisito. Tercero, ¿ok? La interrupción de la prescripción de los correspondientes derechos. Si en el tiempo de la mediación, 2 meses, yo pierdo el derecho de una acción judicial, esto es negativo, esto no es aceptable. ¿Okay? Todas las leyes que yo conozco de mediación dispongan que cuando se hace la mediación, la prescripción se interrumpe. ¿Okay? Último, lo más complicado, para ser constitucional, la mediación no tiene que ocasionar gastos, o si ocasiona gastos escasamente significativos para las partes. Entonces no se puede preguntar a las partes de pagar gastos significativos por una mediación. Esta es la razón por que el primer sistema italiano de 2010-11 fue inconstitucional, porque los gastos estaban significativos. Con este modelo, que los gastos se pagan solos después de una decisión voluntaria de la parte, no se puede decir que los gastos están significativos. 4 requisitos. Muy simple. Proceso no vinculante, no retraso, interrupción de la prescripción y costos contenidos. Con ese sistema es el balance, en la opinión, no de yo, en la opinión del Tribunal de la Unión Europea. Esa es la primera sentencia de 2010. Tenemos otras sentencias que confirman los 4 principios aquí. ¿Cómo bilanzar? Es decir, si me permites, Giuseppe y Fernando, si digamos, recapitulo lo que acabas de exponernos brillantemente, por cierto, es que la obligatoriedad no es un elemento, es un elemento positivo. Lo que son elementos negativos es pues, el tiempo. Es decir, aquí en la sentencia Rosalba Lassini nos lo acaba de exponer, punto 65 y punto 67, ¿no? Incluso habla de la tutela judicial efectiva, ¿no? ¿Es así? ¿Lo podemos entender así, tal como nos lo estás exponiendo, Giuseppe? Correctamente. Exactamente. Esa es la opinión de los jueces. Y yo creo, con esta guía judicial, si el Parlamento de cada país va a seguir estos 4 principios, no tiene riesgo de falta de constitucionalidad. Porque en los Estados Unidos el requisito judicial es lo mismo. Cuando se habla de mediación obligatoria, se dice sí es posible, pero el esfuerzo requerido a las partes no podría ser excesivo. El valor de esa sentencia es que clarifica 4 elementos de lo que es excesivo. Gastos, prescripción, el tiempo, algo de eso. Lo que yo creo es increíble esto, es la consideración sobre cuál es el modelo 65. ¿No? Esta idea, la Corte reconoce que es la sola manera por un sistema eficaz, significativo. Si no tenemos mucho más mediadores que mediación, es un sistema con elementos obligatorios. ¿Eh? Bueno. No estoy comentando que la mediación no podría ser obligatoria. Tenemos muchos países, ¿no? Democráticos donde tenemos mediación obligatoria. Lo que yo propongo, la propuesta de Italia fue, vamos a hacer una mediación que es menos obligatoria, porque es más fácil para las partes involucrarse en mediación si no tiene mucho tiempo, muchos costos, muy importante. Entonces, la participación voluntaria, la decisión voluntaria de continuar una mediación desde la primera sesión mandatoria es la garantía para asegurar la posibilidad de éxito positivo del final del proceso. Es un efecto filtro. ¿Okay? Entonces, el modelo de exclusión fácil, yo creo, es una evolución y ancora más que este modelo de la sentencia Lassini. Es mi opinión. Nuria, si me permites, un par de preguntas. Giuseppe, muchísimas gracias porque efectivamente se te nota la solvencia como profesor, con una claridad de la exposición, aún en español, un español casi
puro, casi No, no, no. español. Tú eres un gran amigo. Verdaderamente, por ese comentario. Te escucho. Por favor, adelante. Y mira, tengo muchas preguntas o varias preguntas que algunos de nuestros asistentes también tienen preguntas puntuales sobre el modelo, pero te quiero hacer dos preguntas que creo van más allá de los detalles y un poquito son más generales. La primera es, tú hablas precisamente del retraso, ¿no? El retraso siendo uno de los obstáculos para el acceso a la justicia. Si la sesión de mediación como requisito se convierte en un obstáculo porque se tarda mucho, entonces hay un obstáculo al acceso a la justicia, ¿no? Uh-huh. Y en México tenemos un problema digamos, de volumen, que no es privativo de México, pero ciertamente en México existe, de volumen de conflictos en litigio, que hace que los tribunales estén saturados, y a pesar de que los plazos en los procesos judiciales son muy ágiles en términos generales, esa agilidad se convierte en un mito porque la capacidad de los tribunales no da pues, para atender los litigios. Entonces, hay una especie de cuello de botella en la administración de los litigios en México. ¿Cómo evitas que la obligación ahora en la estructura de los mediadores no se convierta en ese cuello de botella? O sea, ¿cómo haces para tener infraestructura de mediadores suficiente para que un país de 130 millones de habitantes como el nuestro, que necesite como requisito antes de acceder a una acción judicial, tenga, digamos, que sea compatible? Pues, ¿cómo haces que la infraestructura alcance, ¿no? Gracias, Fernando. Yo creo que la situación al nivel judicial de la justicia civil de México podría ser similar al sistema italiano. No estamos a la arriba del ranking mundial del Banco Mundial por la eficacia del sistema judicial en Italia. Entonces la respuesta es haciendo todo esto afuera de los tribunales. Los proveedores de mediación están afuera antes de ir al tribunal y necesita hacer este esfuerzo controlado por el Estado, porque tenemos registro de proveedores, tenemos inspecciones por control. Esta es la sola solución. En Italia la situación es como en México. Es imposible de pensar a un sistema similar, ¿no? Entre el tribunal, que va a ser un cuello de botella también. Entonces, la inspiración, el concepto del Parlamento italiano fue: vamos a crear un sistema fuera del tribunal, donde el sistema privado también, no solo el sistema privado, tiene un incentivo, un interés a crear una estructura de mediación. ¿Cuál es el interés? El interés es que el día después la ley, si yo tengo una lite, necesito ir a un centro de mediación. Entonces, como investidor privado, como el grupo de abogados que forman juntos un centro de mediación de abogados, ¿no?, tengo la certidumbre que si yo ofrezco un servicio válido, yo voy a tener clientes. Este es el sistema. En este sentido, en el sistema italiano, los proveedores de mediación son tres. Los proveedores privados, ¿okay? Y tengo requisito en la ley la característica. Es un detalle. Segundo, la Cámara de Comercio, porque históricamente la Cámara de Comercio en Italia han hecho este trabajo. Terceros, la barra de abogados. En cada grande ciudad italiana tenemos una barra de abogados, ¿ok? Y la barra de abogados tiene el poder de crear su propio centro de mediación. Entonces, esto no es un costo por los abogados, ¿no? Tengo los locales, las oficinas, la Cámara de Comercio históricamente van a hacer esto, pero por la empresa privada, la ley dispone también que organizaciones privadas afuera del tribunal van a hacer esto. ¿Por qué el rol de estos centros privados, camerales, de los abogados es importante? Porque certifica, ¿no? Es una carta que certifica el tentativo de mediación. El Estado necesita un poquito de control sobre esa infraestructura. Pero es una infraestructura que se financia autónomamente por el interés de la parte. Es como un sistema nacional de seguro, ¿no? Seguro, si la ley
pregunta la aseguración mandatoria per conducir el carro, por supuesto, ¿no? Tú tienes inmediatamente un interés de la industria, ¿no? Del seguro a crear productos, ¿no? Nel campo de la aseguración del carro porque es mandatorio. Está afuera. Claro. Puedo, porque es un punto importante, yo creo, Giuseppe. En este tema que estás hablando de que hay mediadores privados, Cámara de Comercio, la barra de abogados en el ejemplo italiano, ¿quién evalúa las competencias para la formación de estos mediadores? Porque esto es un tema delicado. Es muy delicado, ¿verdad? Estamos hablando, por supuesto, de un modelo, no de una ley de detalle. Tengo muchísimo criticismo, por ejemplo, entre la ley italiana. Por ejemplo, con algo de práctico, tangible, si en Italia tú eres abogado, tú eres automáticamente mediador, ¿no? Es una manera de calmar a los abogados, no te preocupes, ¿no? Tú tienes un percurso privilegiado. En otros países también, en Italia también, la participación de los abogados con las partes en mediación es mandatoria. Porque los abogados tenemos miedo, ¿no? De perder clientes. No, entonces tú no puedes ir a un centro de mediación solo. Es cierto, pero la pregunta es diferente. La calidad se puede mesurar, garantizar con control sobre la institución de los proveedores, de los capacitadores. El Ministerio de la Justicia, ¿verdad?, tiene inspectores que pueden, ¿no?, presentarse en el lugar de trabajo, preguntar de participar a un curso, a una mediación, pero no es un sistema fuerte, por supuesto. Pero yo creo que la función crea el órgano, no el órgano la función. Entonces necesitamos la mediación, el cuadro legal de la mediación para favorizar las mediaciones e entonces crear la competencia y la calidad. Si esperamos de tener la máxima calidad antes de empezar el sistema, no vamos a partir. Tenemos más mediadores que mediación. Mediación, como en todo el mundo, o la mayoría del mundo, donde no tenemos este sistema, un sistema similar. Y sobre esta misma pregunta, o bueno, digamos, esta categoría de preguntas, el efecto que tiene el convenio de mediación por el que ponen fin a la controversia ante un mediador privado, ¿cuál es el efecto? ¿Y tiene que ver el mediador privado en el efecto? ¿El mediador privado firma y con esa firma del mediador el convenio tiene un cierto efecto? Sí. ¿Qué nos puedes decir a eso? Cuando las dos partes tengan los abogados, que es mandatorio, la firma de los dos abogados del acuerdo de mediación, el acuerdo es inmediatamente ejecutivo. Entonces, porque tenemos dos abogados, el sistema tiene confianza que es un acuerdo valable, ¿no? Entonces no se necesita ir al tribunal. Entonces, en este sentido, la participación mandatoria de los abogados tiene un elemento, ¿no?, de avantaje para las partes. El mediador tiene también que firmar el acuerdo, pero la cosa más importante es la firma de los dos abogados o de los abogados de las partes, en este caso. Muy interesante. Claro, porque es muy importante esta, Fernando, la pregunta es muy buena, porque el sistema público de justicia está utilizando un sistema exterior, privado, de los abogados, de la Cámara de Comercio. Entonces, algunos actos jurídicos, algunas firmas, tienen consecuencias jurídicas importantes, como la firma que Fernando no se presentó a la reunión de mediación. Esta firma puede llegar a sanciones para ti. Entonces, es una cooperación entre el sistema judicial público y un sistema externo controlado por el Estado. Para el color de la botella, ¿no? Es una tentativa de una manera por haber muchos más casos procesados rápidamente. Buenísimo. Y sobre las sanciones, y tal vez con esto yo daría paso, Nuria, a que tú hagas algún comentario y tal vez abrir el micrófono a nuestra audiencia, pero la pregunta última que te haría es, para evitar que esto se convierta, como parece lo han evitado con éxito en Italia, en un trámite, mero trámite, parece que
la clave está en uno que pagan, o 40 euros, o bueno, digamos 80 euros, 40, y que hay una sanción. Entonces te quiero preguntar si nos puedes dar una idea de la proporción de la sanción para quien no vaya. Sí. Cuando tú pagas 40 o 80 euros, no tienes miedo de sanción, porque si tú pagas y te participa al encuentro, no tiene sanción. Tú puedes participar al encuentro 2 minutos. Este es mi 40 euros, pero yo me voy. Okay. Ese es un problema muy grande. Lo que podemos decir ser un encuentro, un primer encuentro de mediación efectivo. Es un tema muy, muy, muy largo. Empezamos en este sistema. Si la sanción contra ti, si tú no te presentas, no participas al primer encuentro, es doble. El juez en el juicio siguiente te puede imponer el pago de una sanción para el costo de las impuestas para empezar el proceso, ¿no? Yeah. El costo judicial. Normalmente tú pagas una vez, entonces pagas 2 veces. En este caso, por eso no. Tú puedes justificar la ausencia, pero normalmente no es posible. El segundo es más difícil, una sanción de tipo procesual, utilizada en algunos casos en la jurisprudencia. El juez puede sacar argumentos de prueba de la ausencia. Entonces, en la parte, yo, en mi ejemplo, está pidiendo algo, pero la prueba no es completa, la ausencia, ¿no? la falta de participación puede autorizar al juez a considerar mi prueba suficiente. Tengo algunos casos de esa natura. El problema es que, particularmente en la fase inicial, si los jueces no están de acuerdo con el sistema, no aplican las sanciones. En muchísimos casos, en el sistema inicial italiano, particularmente en 2010, las sanciones no estaban muchas. Que no me gusta la mediación, las partes están aquí, podemos ir adelante. La ley dice no mediación, el juez no es disponible. Esta es la ley. Entonces, este comportamiento, esta actitud cambió. En este momento es más fuerte. Tenemos también un argumento que si el juez no sanciona la parte ausente, es una falta de dinero per el Estado, porque tu sanción es dinero per el sistema público. Entonces tenemos la sanción, pero la sanción no es muy fuerte. Lo que es tu pregunta sobre el trámite formal es muy, muy importante. Si el pago, si yo y tú, ¿no? Por evitar el riesgo de sanciones, tenemos solamente a pagar 40 euros, no es un gran problema. Yeah. Yo pago 40, tú pago 40, se encontramos, bye bye. ¿Okay? Yeah. El sistema funciona particularmente en los centros privados. Estos son datos públicos. La tasa de éxito positivo es mucho más grande en los centros privados. Pero los mediadores privados tienen un incentivo a trabajar con las partes. Porque si el mediador convence yo y ti a ir después, ¿no? El primer encuentro, el pago, el honorario del mediador va a ser más importante. El mediador le gusta resolver el problema, no simplemente ganar 40 euros. Entonces, en los organismos privados es evidente que el mediador se esfuerza mucho, mucho más para convencer las partes con el tentativo. Ajá. En otro organismo, en una formalidad, tiene un acuerdo, tiene que hablar, no, ok, esta es la carta, con esta carta usted puede ir al tribunal y evitar las sanciones. Entonces el mecanismo no es muy fuerte. En una versión anterior de la ley del 2013, no teníamos 40 o 30, teníamos mucho más. 150 yo creo, mínimo. Entonces es un estímulo, es un investimiento, ¿no? Importante por mucha gente. Investiendo en la mediación, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? También un honorario, un pago más relevante para el mediador o la mediadora para trabajar, para esforzarse. Entonces, este es un balance muy, muy delicado. Todos los sistemas de mediación pública, en mi experiencia, donde el mediador es un funcionario, por ejemplo, pagado para el Estado, que no tiene incentivos o intereses si la mediación se hace o no se hace, me parece que la taxa de continuación de la mediación es más bajo.
Entonces, el sistema privado incentiva, pero un sistema paralelo donde tenemos mediadores públicos, por ejemplo, empleados para los estados o para el tribunal, y mediadores privados, podría ser positivo. El sistema italiano es bueno por los estados, porque los estados no pagan nada. No pagan nada. No, los mediadores no son financiados por los estados, los centros de abogados se financian autónomamente, ¿no? Solo las cámaras de comercio como oficinas públicas reciben el dinero para el Estado. Mas si yo no tengo dinero con una ley o dinero o plata que intento investir en mediación, con un sistema como el sistema italiano, el sistema turco y otros países en este momento, se financia autónomamente. Se crean las condiciones porque una empresa privada toma la decisión, yo voy a... Y los mediadores trabajando en las oficinas de mediaciones, los proveedores de mediaciones, riesgan, ¿no? Riesgo de emplear unos 2-3 horas trabajando con las partes, ¿no? No tiene límite de tiempo al primer encuentro, con el riesgo que, no, disculpe, lo siento, señora mediador, señor mediador, por tu trabajo, 3 horas de trabajo, pago 40 y me voy. Antes de darle paso a las preguntas que tenemos en el chat, Fernando y yo queríamos hacerte una última cuestión por nuestra parte, porque creo que es una oportunidad tenerte aquí delante y este lujo que eres tú, Giuseppe. Y queríamos preguntarte, precisamente a raíz de tu libro publicado en 2012 por Oxford University Press, titulado Balance Relationship Target Number, en donde introduces el principio de número objetivo de relación balanceada entre litigio y mediación. ¿De qué trata la noción de relación balanceada entre litigios y mediaciones? Muchísimas gracias por esta pregunta. La respuesta a esta pregunta está en el artículo 1, aquí, de la Directiva Europea. Esta es la ley europea del 2008. Como se puede ver, el objetivo de la directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de resolución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigio, promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial. Creo que la primera parte es clara a todo. Fomentar, necesitamos más mediaciones y menos mediadores, ¿no? No necesitamos solamente mediación, necesitamos modalidades alternativas. La mediación es una de las modalidades. Lo que no es claro, creo, es esto. Entonces, como profesor de ley, como abogado, pensé en el 2008 que podría ser, se puede interpretar esta parte como para producir efecto, la finalidad, en el ámbito de aplicación del artículo 1, necesitamos algo de pragmático, algo de tangible, algo de mesurable, como un número mínimo de mediaciones cada año en cada país conectado al número de los litigios en los tribunales. El ejemplo que me gusta de comentar el ejemplo de la reducción del clima, ¿no? El global warming, ¿no? El acuerdo entre los países, reducción de las emisiones tóxicas del 20%, del 30%, del 45% en 20 años. Esa es una manera concreta para valorar si la finalidad, si el objetivo de la ley se encuentra o no. Entonces, mi propuesta fue de introducir en cada país diferente, no puede ser lo mismo en toda la Unión Europea, un número target, un número objetivo, como indicador de la relación equilibrada. Si tenemos 100 acciones judiciales, 10%, 5%, 7% necesitan ir para mediación antes. Entonces podemos establecer un objetivo claro. Verificando, por supuesto, cuántas mediaciones resultan en un acuerdo. No es para siempre. Pero introducir un criterio llave. Este fue, por ejemplo, un programa en la ciudad de Nueva York, antes de la introducción de la mediación presuntiva, como comenté. Teníamos un programa aquí en Nueva York, en la Corte Civil y Comercial, donde el quinto caso registrado con la Corte necesitaba ir trámite de mediación.
el quinto, el 10, el 15, el 20. Estaba cosa, 20%. Un caso cada 5 es 20%. Estaba indirectamente un número de un índice, un indicador de relación bilanzada. ¿Cómo estabilizar este número? Varia. Por ejemplo, si no tenemos un mediador, ¿no? Tenemos 5 mediadores en un país de 10 millones de personas, no podemos preguntar un número alto, ¿no? 10, 20%. Pero si tenemos mucho dinero, muchas mediaciones, un país que tiene muchos recursos, se puede, ¿no? Si, por ejemplo, la posición de este país en el ranking del Banco Mundial, ¿no? Sobre la eficacia de la justicia civil es bajo, entonces este país necesita darse un objetivo más alto. Podemos considerar los parámetros para identificar un número, pero la cosa importante es identificar un número. Entonces, ¿cómo hacer una foto? Hoy en México tenemos 1 millón de casos en 1000 mediaciones. La ley que vamos a hacer mañana funciona, es exitosa si en una foto, en un año, a partir de hoy, o 2 años, tenemos que el 5%, 7%, 8%. Es una manera muy importante, creo, políticamente, de vincularse a objetivo concreto. Si no, como alternativa, la bella continúa a dormir. La bella durmiente. La bella durmiente continuamente. El príncipe no se sabe lo que está haciendo. Oye, bueno, perdón, Nuria, porque había dicho que ya no iba a hacer preguntas, pero creo que estamos obligados a preguntarle la opinión a Giuseppe de el modelo que está en el proyecto, o al menos en algunos de los proyectos de iniciativa de ley en México. Como sabes, Giuseppe, porque te hemos contado, actualmente el modelo es voluntario, regulado a nivel estados, de los 32 estados del país. Cada uno regula la mediación de una manera y es voluntario el sistema, ¿no? En la ley que está en el Senado para su discusión, hay, al menos en la iniciativa más presentada originalmente, hay una, pero me parece que en la otra, hay 2 iniciativas, me parece que en las 2 se incluye una sesión de mediación informativa, pero una vez fijada la litis, es decir, después de que se presenta la demanda y se contesta la demanda, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese modelo? Doblemente negativa. Estoy hablando en mi capacidad como profesor, claro, no como funcionario de las Naciones Unidas. No puedo comentar en esta natura. Doblemente negativa por 2 problemas. El primero es que si el objetivo, la finalidad es de evitar el tráfico en los tribunales, ¿por qué esperar al momento, ¿no? ¿Por qué no hacer el tentativo antes el comienzo de las actividades judiciales adversas? Entonces yo creo que la sesión se necesita antes, ¿no? Lo más antes lo posible. Segundo, la sesión informativa es un elemento de muchas legislaciones al nivel internacional. No creo que tenemos ejemplos de éxito positivo. Tenemos, por lo contrario, ejemplos de éxito completamente negativo, como fue el caso de la Rumanía, con 2 decisiones de la Corte Constitucional contra su sistema. La sesión informativa no es necesaria, yo creo, no es exitosa, porque la sesión informativa es algo que se puede hacer afuera de la mediación. Yo creo que es obligatorio éticamente para cada abogado hablar con los clientes de las posibilidades de mediación. Es ético también hablar con el adversario, por un abogado, con el otro abogado de esta natura. En la sesión informativa es más genérica. La sesión informativa normalmente se habla del valor, del avantaje de la mediación. Pero al final de la sesión informativa, los litigantes son en la misma situación de antes. Tengan a tomar una decisión de empezar una mediación. Contrario a lo que la economía de los comportamientos y la neurociencia, digan a nosotros sobre la manera de tomar decisión difícil como en este caso. Es un sistema, como se dice, de opt-in, donde necesita el acuerdo de todos para empezar la mediación verdaderamente. Lo que la diferencia del modelo de exclusión fácil
el encuentro mandatorio no es una sesión informativa, es parte integrante del proceso de mediación. En una sesión informativa no tengo el incentivo como parte litigante a compartir información, a hacer propuestas, no es la cancha, no estoy afuera de la cancha, la partida, el match no ha empezado, ¿ya? Entonces, si yo soy en el parte del proceso de mediación, si tomo la decisión de continuar, yo estoy inmediatamente en mediación. La reunión necesita tiempo, necesita un poquito de dinero, entonces necesita hacer un sistema donde esta reunión podría ser productiva y exitosa. Y yo no veo la ventaja de hacer algo de mandatorio complicado que necesita una legislación por no ser productivo. Es muy prometente, mucho más prometente un encuentro de mediación. El ejemplo que me gusta, tú conoces, ¿eh? Si yo voy a un restaurante, estoy pensando, ¿me gusta o no me gusta la lasaña? Si pido la lasaña, tengo que pagar la lasaña. ¿Ah? ¿Eso no me gusta la lasaña? ¿No? Si la mediación no tiene éxito, me gustaría muchísimo pagar un poquito de lasaña, un bocadillo solo de lasaña, ¿no? Yo pago por un bocadillo pequeñito, si me gusta, continúo con la lasaña. Eso es lo mismo. En la sesión informativa no tengo esto. No gusto la lasaña. Tengo personas que me hablan de la lasaña, ¿no? En mi ejemplo, ¿no? Yo estoy experimentando el producto, ¿no? La mediación, antes de pagarlo. Yo creo que esto es mucho más eficaz. Entonces, no creo que es un esfuerzo positivo. Mira en el mundo, tiene países donde la sesión informativa brindó resultados positivos, no me parece. Es segunda, hacerlo afuera del tribunal, hacer mediación antes que se paga dinero por la producción de todos los actos judiciales que no necesitan el tiempo de abogados, son muy adversariales, ¿no? Son muy contenciosos, entonces empezar una mediación después podría ser no una solución inteligente, yo creo, o eficaz. Y si me permites, bueno, estos costos económicos derivados de la interposición de una demanda y bueno, y los costos emocionales, porque desde que la demanda provoca la apertura de una batalla legal, las consecuencias que derivan de la misma también tienen un costo emocional, ¿no? Que no sí, el fenómeno de la polarización, de la demanda judicial, yo voy a decir algunas cosas, a escribir algunas cosas, el discurso es muy diferente. Es un discurso de mediación mediado en un posto, en un lugar, en una estancia de mediación. Entonces empezamos muy fuerte y preguntamos a los litigantes de alto, ¿no? Donde es como un carro que parte muy veloz, ¿no? Y se debe fermar por la mediación. Lo mejor es discutir antes, ¿no? De partir con el carro, yo creo. Entonces, en Italia, ese sistema. Yo preparo como abogado mi propuesta de mediación. Es una propuesta confidencial, entonces no tiene influencia sobre el juicio. En esta propuesta, las palabras, los conceptos, las respuestas son diferentes. Si no tiene éxito, puedo normalmente investir legalmente dinero, emocionalmente, utilizar palabras muy fuertes, pero después, no antes. Pues recomendamos altamente la lectura en el último número, si no recuerdo mal, del Mundo del Abogado, tu maravilloso artículo, Giuseppe. Gracias, Nuria. Al contrario, vayan ahí. Hay varias preguntas, por supuesto, en el chat, además de felicitarte porque es espectacular, lo acaba de decir Fernando y lo corroboramos todos, ¿no? Pues es que, pues bueno, las tablas que decimos en el argot hispano, las tablas, la experiencia que tienes, no solamente teórica como profesor, sino obviamente como mediador y como, bueno, ombudsman en este caso, en Naciones Unidas, ¿no? Es realmente admirable y se puede palpar, se puede escuchar. Entonces, bueno, hay varias preguntas, además de felicitarte, por supuesto, además de que también nuestra audiencia nos expone los requisitos para ser mediador en concreto, digamos, en México. Hay varias cuestiones, por ejemplo, vamos por orden para respetar el orden de llegada.
dice, de las mediaciones obligatorias, ¿se tiene porcentaje de cuántos convenios se celebran y cuántos convenios son cumplidos a satisfacción de las partes? Pregunta muy interesante. Los datos cada 3 meses son disponibles para el Ministerio de la Justicia. Me parece que ahora estamos 60% de sesión inicial que continúan. Y cuando tenemos una reunión inicial que continúa, ¿no? 52% los centros privados y 40% algo por los otros centros. Entonces, el número de acuerdos de mediación es mucho menor que 40%, pero esto no es malo. Tenemos casos por los cuales la mediación no es importante. Me gusta muchísimo que tenemos casos que se resuelven un acuerdo solamente porque la mediación es obligatoria. ¿Por qué no hacer la mediación voluntaria? ¿No? Los casos de mediación, 87%, son casos mandatorios. ¿Y qué significa? Que las partes intentan la mediación solo porque es la etapa anterior al juicio. ¿Okay? Las circunstancias que tenemos casos donde la mediación no sigue, no es problemático, porque es un incidente, es un costo de un sistema. Cada mediación exitosa es un plus. Cada mediación no exitosa es un minus. Entonces se necesita hacer un costo-beneficio. Desde muchos años, trabajé con el Parlamento Europeo por calcular el break-even point, el punto de equilibrio en un sistema como México. ¿Cuántas mediaciones necesitan ser positivas? Respaldo, ¿no? Plus, para compensar todas las mediaciones negativas. Con datos como el costo medio del juicio y el costo medio de la mediación, se puede hacer este cálculo muy fácilmente con el programa Excel, ¿no? La sola cosa es imaginar diferentes tasas de suceso de mediación. En este estudio, el resultado fue en Europa con un 24% de suceso, solo 24%, un caso de mediación exitoso sobre 4. Teníamos balance al nivel del tiempo y al nivel del costo, 19%. Entonces, 25% era bastante. En Italia teníamos 52%. Y la razón es muy simple. Cada mediación sin éxito no es un gran costo. 30 días, 40 euros, ¿no? ¿Por qué es un costo? Porque si la mediación entre mí y Fernando no tiene éxito, yo tengo que hacer la mediación y después el proceso. Entonces, el costo temporal y monetario de la mediación es un segundo costo, ¿ok? Más pequeñito. El incremento de costo es limitado. Por contrario, cada mediación de suceso es un enorme respaldo de tiempo y de dinero. Entonces, el punto de equilibrio, el break-even, no es 50%. La razón por qué necesitamos pequeño de la mediación, un 25% de suceso, no es porque la mediación es fantástica, mas el proceso es terrible, es largo, es costoso. Entonces, hacer concurrencia al proceso no es difícil. No es difícil. Este es el avantaje. Puedo compartir algo que me gusta muchísimo. Una de las objeciones principales al concepto de mediación que no sea 100% voluntaria es este ejemplo. Tú puedes llevar el caballo al agua, pero tú no puedes ordenar al caballo de beber, ¿no? Para mí esta es la analogía la más loca a 2 niveles. Primero es un nivel práctico. Si el caballo necesita agua, el agua es buena, de calidad, es probable que el caballo va a tomar un trago de agua, ¿ok? Pero si el caballo, en mi caso de mediación, no toma agua, no es un problema. El problema por los políticos no es un caballo, es todos los caballos.
Entonces la fórmula no es diferente. Como político yo tengo que ya llevar todos mis caballos al agua, todas las disputas. Cuando los caballos beben es un plus, ¿no? Cuando los caballos no beben es un minus. En el final del año yo tengo como político hacer una comparación entre los gastos, los costos de los caballos que no toman bebida y los caballos que toman bebida. En este caso, como sabemos, un 25% de éxito positivo es bastante. So, el singular caso no es relevante. Si yo hago un tentativo de mediación, el tentativo no es exitoso, pago 40 euros en 30 días. Es un contributo de yo, Fernando, la otra parte, a la colectividad. No solo la situación en México, pero en Europa, no en Europa, la Unión Europea, el Consejo de Europa, 47 estados, el pago, el contributo medio de los litigantes al costo complexivo total del sistema judicial civil, no penal, es 20%. Si voy al tribunal, tengo que pagar, ¿no? Las impuestas per proceso. En todos los países del Consejo de Europa, lo mismo. Lo que yo pago como litigante, como utilizador del sistema de justicia en Europa, es el 20%. Eso significa que el 80% de las personas que no utilizan el servicio están financiando la mi actividad. Fernando y yo litigamos, utilizamos los recursos judiciales de un país y pagamos solo el 20%. Y yo creo que en este caso, no solo en México, el 80% de los ciudadanos tienen el derecho de decir a mí y Fernando, muchachos, bueno, en un estado el sistema de justicia es un sistema público. Todos tenemos a financiarlo, ¿no? Bueno, pero antes de utilizar los recursos de la colectividad, Fernando, Giuseppe, intentad algo de diferente. Lo que paga el 20% puede comandar a lo que pagan el 80%. Eso es muy importante, ¿no? Es el día en el tribunal, los americanos, el the day in court. Ok, ¿quién está pagando el día en corte? ¿Yo, los litigantes o los otros? Si los otros pagan o los otros tengo un rol, ¿no? En este discurso. Este es un grandísimo concepto porque está muy clavado en nuestra formación, incluso en nuestro sistema, el paradigma del acceso gratuito a la justicia, ¿no? Y que por lo tanto limitar ese acceso gratuito a la justicia es limitar un derecho sagrado. Pero la realidad es que no es gratuito el derecho de acceso a la justicia. No es gratuito, y si todos tenemos acceso a la justicia, el cuello de botella. Nadie tiene éxito. El problema del acceso a la justicia es limitado porque no estamos hablando de un derecho de entrada. Estamos hablando de un derecho de salida. Cuando empieza mi proceso y cuando termino. Entonces se necesita ver de las dos perspectivas el momento del ejercicio del derecho, la demanda judicial, el momento de la respuesta del sistema. ¿No? Si todo el mundo ocupa un espacio limitado, nadie obtiene el derecho. Es un derecho colectivo. Los recursos judiciales son limitados, preciosos y particulares. Antes de la utilización necesita tentar otra cosa. No tiene obligación de encontrar un acuerdo, no, nunca. Ma valutar alternativas en el interés general, en el interés de todos. Tenemos ya muchos temas para tu próxima conferencia magistral. Así que vas a seguir practicando tu español y si nos apuras, bueno. Voluntario, aquí. Qué lindo eres, la verdad. Y bueno, si hay que bailar tango, aprendemos todos, pero contigo, ¿verdad? Para poder. Bueno, antes, perdón, no dije el nombre de la persona que nos hizo el favor de hacer la pregunta, María Elisa Matilde Ceballos. Vamos a tratar de cumplir con algunas preguntas más. Eduardo Martínez pregunta, ¿por qué establecen que la temporalidad son 2 meses? ¿En dónde se basan para establecer estos 2 meses? Bueno, 2 meses es un requisito de la ley del derecho constitucional. Tenemos una limitación máxima. Si las partes están de acuerdo, son 3 meses o 4 meses, no es problema.
Pero es 2 meses es un límite per la parte que no gusta la mediación. Y esta parte no puede decir, oh, Dios mío, 2 meses es demasiado tiempo. Considera, por favor, que en Italia, del momento de la pregunta judicial al momento de la primera audiencia, podría ser un año y medio. Entonces, los 2 meses no es una pérdida de tiempo. Y también sí, 6 meses, 10 meses normalmente sería. Pero esa es una determinación de un tiempo máximo por la parte solo que no tiene interés en la mediación. O podría ser 3 meses, 4 meses. En el caso de la sentencia particular, la sentencia de la CINI, es una ley italiana, por supuesto. El tiempo es a 60 días. El tribunal consideró, no, 60 no es demasiado. Pero no veo nada en contrario, por ejemplo, 3 meses. Pero es bueno tener una limitación, un tiempo corto. Entonces, la parte contraria a la mediación no tiene el argumento, oh, ¿no? Muchísimo retraso. No. Si ustedes piensan que se puede hacer en 30 días, también 30 días. Si la parte tenga un interés a continuar porque necesita más tiempo, no es problema. La ley no tiene limitación por extensiones voluntarias, pero necesita una límite máxima por el respeto del principio que no se puede tener demasiado retraso. Perfecto. Tiene todo el sentido, por supuesto. Bueno, nos pedían que compartiéramos la sentencia, ya está compartida aquí en el chat. También nos pregunta Mónica Pineda, ¿los mediadores deben ser abogados o pueden tener otros estudios? No, los mediadores tienen que ser licenciados, la mayoría son abogados, pero otros estudios universitarios son bastante. Esa es la situación en Italia. En Turquía necesitan inicialmente ser abogados, en ahora abogados participantes al orden privado, ¿no? Ahora licenciados en derecho son suficientes, pero es una mesura protectiva, por ejemplo, en Turquía, pero en Italia es no, licenciado. El curso de 50 horas en un centro acreditado de capacitación por recibir el título de mediador. Muy bien, muchas gracias. No sé, Fernando, si tú rescatas alguna pregunta más que tengamos en el chat. Porque... Bueno, hay una conversación que me parece interesante porque menciona Giuseppe, y este es definitivamente un tema para una conferencia independiente, pero a ver si nos ayudas con una respuesta sintetizada. Giuseppe, mencionas que el sistema incluye, y de alguna manera fue, por lo que percibo, un logro de los abogados, el que su presencia fuera obligatoria en las sesiones de mediación. Sí. Y la pregunta que hacen aquí en el chat es ¿qué papel juegan los abogados? Entendiendo que de alguna manera la escuela de mediación o la versión de mediación que más se ha conocido en México y que hemos practicado en México es una donde se procura la participación muy activa de los mediados en sí mismos, de las personas dueñas del problema, y no tanto la participación de abogados. Entonces, ¿cuál es ese papel en Italia que tienen los abogados? Yo creo que la decisión por la participación mandatoria de los abogados fue solamente política. No conoce la palabra, no estoy seguro de la palabra en español, el strike, es huelga. Huelga. En el 2011, con la primera ley, los abogados italianos, todo el mundo, una huelga contra la ley, una oposición furiosa. Lo mismo fue en Argentina, en Turquía ahora, yo sé, es universal. Entonces, como reacción, la respuesta fue, no, abogados, no tengan miedo, ¿no? Vamos a reservar un plazo para ustedes. Pero yo creo, no sé si la ley cambió, por ejemplo, para ser árbitro, ¿no? En una procedura arbitral, en Italia necesita ser abogado, ¿ok? Son limitaciones, son monopolios privados en este. Este es el contexto. La participación de los abogados, como siempre, podría ser una o la otra cosa. Cuando estaban en la práctica privada de mediación en Italia, antes de agregarme a las Naciones Unidas, la participación de los abogados era muchísimos casos importantes, porque estaban casos importantes. Entonces, la posibilidad de hablar con un técnico de los problemas técnico jurídico, sobre la expectativa, ¿no?
de dinero o de una decisión favorable muy importante. Si los abogados no están preparados, pues podría ser el infierno, ¿no? Porque el abogado va a decir al cliente las cosas mirabolantes, entonces las expectativas son diferentes. Entonces, no se puede, es diferente. La experiencia más reciente es que si la parte, el banco, por ejemplo, tiene que pagar el abogado para ir en mediación, el abogado hace todo el trabajo. Entonces tenemos una jurisprudencia italiana contra esa participación estéril, ¿no? No producida de abogado, que requiere la participación de la parte misma en mediación. Y solo en caso excepcional el abogado puede representar y ser solo representante. Si entiendo, bueno, tu pregunta, esa es la situación. La mayoría, el abogado siempre presente, mal abogado, después muchos años, más o menos 10, ahora saben como muchísimos abogados jugar un rol importante por la mediación. Nosotros convenimos con Giuseppe 1 hora y media, nos estamos pasando 5 o 6 minutos, como dije, es muy generoso, pero tampoco queremos abusar porque si no, no va a querer aceptar otra conferencia magistral, así que queremos cuidar a nuestro Giuseppe. No sé si quieres, Fernando, ¿quieres que cierre o tienes alguna inquietud más que quieras? Bueno, adelante con que cierres, Nuria, y como siempre agradeciéndote a ti por la generosidad de participar, invitarme a participar en estos eventos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y claramente que muy honrados, Giuseppe, por tu presencia, y desde luego que muy entusiasmado en esta conversación, en este diálogo que detonas con un conocimiento muy, muy único que tienes de lo que funciona y lo que no funciona en la legislación en mediación, ya no solo en Italia, porque es verdad que has estado cerca de procesos en otros países, y para México pues un momento muy coyuntural, muy pertinente, así que ojalá que este sea de verdad el primero de varios encuentros y abusaremos en ese sentido de tu confianza, Giuseppe. Abuso voluntario y muy pacífico. No, en final, estaba comentando hoy con los colegas sobre el LinkedIn. Sugerencias. Nunca utilizar la palabra mandatorio. Obligatorio. La palabra mandatorio, obligatorio evoca tribalismo en todo el mundo. El ejercicio lingüístico en Nueva York, presuntiva, exclusión fácil. No utilice la palabra mandatorio porque la palabra me mete la gente en loquito. Esa es mi presión. Segundo, los abogados es una profesión conservativa, yo soy abogado, no van a estar contentos, es inevitable. Lo mismo en Italia, en Argentina, pero con el tiempo los abogados son los defensores lo más importante del fenómeno. Un tercero de los recursos del orden de abogados de Roma, 34.000 colegas, un tercero es el organismo de mediación de los órdenes de abogados. El otro tercio es la actividad de formación, el tercero es el pago, ¿no?, anual, las cuotas de los miembros. Entonces, si tú hablas contra la mediación ahora, no, la mediación no se toca. Entonces, no miedo en este proceso. Los jueces, parece que los jueces son felices que otra persona va a tomar los papeles, el trabajo. No es verdad. Los jueces, en mi experiencia, en todo el mundo, tengo muchísimo trabajo, son felices de tener el control sobre la situación. Pero tenemos también jueces que miran y agradezcan el fenómeno de mediación, pero no se puede tener demasiada confianza en un impulso de los jueces o de los abogados al momento inicial. Del otro casos, tenemos muchísima experiencia. El México ahora está como el niño sobre aquí del gigante, ¿no? No hacer los mismos errores, la sesión informativa, todas las otras previsiones. Ustedes saben la historia del rey
el emperador sin ropa, ¿no? El rey estaba sin ropa, desnudo, y nadie realizaba la verdad, ¿no? Se habla de este ejemplo del rey sin ropa como algo de evidente. Concluyo hablando de tres niveles de evidencia de lo que hemos hablado. Primero nivel, es claro que si yo voy a hacer algo mandatorio, limitadamente, inteligentemente mandatorio, yo voy a ver mucho más de estas cosas. Es evidente. Si yo quiero que la gente utilice mascarilla por el COVID o el casco para la motoreta, con una ley yo voy a incrementar el número de comportamientos. Primero nivel, evidente. Segundo nivel de evidencia es un mensaje para México. No tiene nada de otro que funcionó. No tenemos soluciones alternativas. Años y años de conferencias, de ley, ¿no? De libros, de publicaciones. No tenemos otro que elementos mandatorios. Tercer elemento final de autoevidencia de lo que estamos hablando. Los países que tengan una mediación a un cierto nivel mandatoria, a un cierto nivel, no puramente 100% mandatoria, son contentos, felices, ¿no? Los países que no tengan un nivel mandatorio, hablan y no tengan mediaciones. Entonces, tres niveles de autoevidencia. Es evidente, no, nada de otro funcionó. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el humo? Está el fuego. Entonces, tome ejemplo de los países con el humo para pensar al fuego mexicano por las mediaciones. No se puede agregar más, imposible. Bueno, lo que está claro es que bueno, Fernando agradecía a mí, yo agradezco a Fernando, Fernando a ti, tú a mí, todos nos agradecemos porque lo que hacemos es sumar. De eso se trata. Y por supuesto que este tipo, digamos, de evento en un momento tan oportuno, tan necesario en México, creímos conveniente pues traerlo con una gente con una experiencia absolutamente arrolladora. Y bueno, y sin la audiencia que nos está escuchando y que nos puede escuchar, porque esto va a quedar obviamente grabado en FESMA, pues yo creo que va a ser un documento de referencia imprescindible. Gracias a ti, Giuseppe, cómo no. Nos quedamos con mucho y bueno, sin lugar a duda. Tus ejemplos de restaurante o tu ejemplo de la Bella Durmiente, que es la mediación, y el Príncipe Azul, que tú decías, bueno, es el concepto ni siquiera es el concepto de voluntariedad. Y lo decías más o menos así, tratando de parafrasearte, es solo la buena voluntad, ¿no? De implicarse en la mediación. Pues con ese Príncipe Azul nos quedamos yo creo que todos, ¿no? Esa voluntad, buena voluntad política y de todos los que formamos parte, digamos, de los defensores y amantes de la mediación, pues que se pueda, digamos, implicar en ese sentido, ¿no? Bueno, pues que mucho se despide, que no se quiere ir. Mil gracias. Es un gran esfuerzo, tu tiempo es muy valioso, que lo hayas compartido es un lujo. Es un tesoro. Y bueno, Fernando, como siempre, pues el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el mundo es tuyo. Lo puedes, digamos, compartir con todos. Y pues hasta la próxima. A toda la audiencia, de nuevo, el agradecimiento por estar tan presente, haber participado tan activamente y bueno, pues ha sido Gracias muchísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Se cuidan mucho, por favor. Gracias.